Muy buenas noches, soy Omar Meriluz y los voy a acompañar en Quién tiene la razón esta semana porque nuestra amiga Patricia de Ríos está tomando unas merecidas vacaciones. Y vamos de frente a lo que ha pasado, lo que se espera para esta semana, una semana crucial, sobre todo por las reuniones y las citaciones en el Congreso de la República. Incluso en este momento el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, está siendo interpelado por el caso Goro y mañana, ya hay fecha, por fin mañana se van a reunir el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Congreso, Pedro Laechea. La agenda se ha ampliado, ¿no? Laechea había propuesto una serie de temas, no solamente el adelanto de elecciones, sino también hablar de la reconstrucción, hablar de la generación de empleo, hablar de la seguridad ciudadana. En un principio parecía que el presidente Martín Vizcarra solo quería hablar y tocar el tema del adelanto de elecciones. Sin embargo, en una carta que ya se ha hecho pública, hay otra serie de temas como el proyecto de presupuesto de la República, el plan de competitividad, hay una serie de temas. Vamos a ver qué sale realmente de esta reunión. Pero quiero presentar primero a mis dos distinguidos invitados, el analista político Fernando Rospigliosi y el periodista Eric Sablis, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche. Y en principio, señores, los he leído a ambos, les comentaba, no esperan mucho, veo, de esta reunión de mañana. No, creo que está claro que no va a ocurrir nada importante en esta reunión. Reuniones para negociar, que supuestamente se trata de eso, que se citan de esta manera públicamente, no van a ninguna parte. Nunca funciona así la cosa. Fue una jugada política del presidente del Congreso convocar al presidente Vizcarra a esta reunión y le puso una agenda de 4 puntos donde claramente se buscaba destacar las deficiencias del gobierno, ¿no es cierto? Lo que tú has mencionado, seguridad ciudadana, reconstrucción del norte, la economía, el empleo, donde el gobierno está claramente jalado por la opinión pública. Y bueno, ya ha respondido Vizcarra diciendo: el que tiene la sartén por el mango soy yo pongo la hora, el lugar y yo pongo la agenda. Y ha puesto en primer lugar el único punto que a él le interesa, que es el adelanto de elecciones, y el resto es relleno. Discutir el presupuesto y la competitividad y los otros temas no tiene ningún sentido hacerlo entre el presidente de la República y el presidente del Congreso. Y además ha dicho va a estar el ministro Oliva de Economía, el ministro Ceballos, del Solar y el ministro Ceballos. Entonces, claramente cada uno de los dos está tratando de sacar provecho político, poniendo al adversario en una posición más débil. En resumen, creo que esto no va a ninguna parte porque el único tema importante que realmente interesa a ambos en este momento es el del adelanto de elecciones, y el presidente no va a retroceder y el Congreso no va a retroceder por ahora. Claro, y en esa perspectiva lo que tenemos en realidad, aparentemente tenemos un choque de 2 trenes que van a la coalición directa. El problema es qué se viene después, es decir, si tenemos un presidente que lo que quiere discutir y no está dispuesto, y así lo ha dicho, no está dispuesto a ceder en el adelanto de elecciones, y a un Congreso que, según lo que hemos escuchado de varios congresistas, quieren ya incluso vacar al presidente de la República. ¿Hacia dónde nos lleva esto? O sea, quiero, agregando lo que decía Fernando, además el tono de los mensajes públicos previo a la reunión no había sido en lo absoluto amigable, ¿no? Tanto Pedro Laechea, cuando lanza esta exhortación pública y pide la reunión y le dice al presidente no tenga miedo de gobernar, como lo que vino después con las declaraciones del ministro Ceballos, la ministra Montenegro, y la semana pasada el propio presidente Vizcarra con el no me van a obligar, el pueblo, ¿no? O sea, se ve que es difícil, por lo que mencionabas tú también, además que llegue a haber alguna suerte de diálogo, de entendimiento en la reunión. Sí creo que es una reunión que tenía que suceder. Este es un asunto que tiene que tratarse rápidamente. Creo que la incertidumbre sobre al menos sobre temas tan básicos como cuándo se va a resolver agrava solo más la situación. Las posiciones no parecen reconciliables. Uno dice el único tema del que debemos conversar, o hasta hace poco será el discurso, es el adelanto de elecciones y no voy a dar marcha atrás. Y el Congreso, por lo menos la mayoría del Congreso parece que está en la misma posición. En todo caso, lo que tocaría ahora es, si mantiene las 2 posiciones, que el proyecto se discuta en el Congreso, que se rechace, si es que esa es la opinión mayoritaria,
y ver si es que el tema queda ahí o si es que el Ejecutivo toma otras medidas, tratando de forzar su posición. Ahora, el presidente de la República puede, digamos, obligar de alguna manera al Parlamento a ver este tema definitivamente esta semana, que es lo que ha dicho, ¿no? Esto se tiene que resolver en la primera semana de septiembre. ¿Puede, digamos, forzar de alguna manera al Parlamento? No creo que se ha referido a la primera semana de septiembre, pero no, teóricamente no puede obligarlo, pero lo ha obligado a varias cosas desde el año pasado, ¿no es cierto? Lo obligó al referéndum, lo obligó a la reforma del sistema judicial, lo obligó a la no reelección de congresistas, los ha obligado a muchas cosas porque políticamente el Congreso es repudiado por la mayoría de la población y esto le ha servido a Vizcarra para mejorar su aprobación y su popularidad, a falta de acciones de gobierno, porque el gobierno es realmente malo, no ha mejorado ninguno de los temas importantes para la ciudadanía. Pero precisamente el presidente va a usar, creo yo, nuevamente este tema para atacar al Congreso, para tratar de arrinconarlo y para tratar de imponerle este adelanto de elecciones. Si el Congreso no lo acepta, como hasta hoy día pareciera que va a ser así, no sabemos, de repente cambian de posición en algunas semanas, yo creo que el presidente Vizcarra muy probablemente va a tomar alguna medida drástica. No me parece que esté en situación de dejar que el Congreso le rechace esta alternativa. Ya ha avanzado mucho el presidente en esto, claro. Su popularidad va a caer, no solamente porque no resuelve los problemas de la gente, porque la economía se está poniendo cada vez más complicada, sino porque tiene un par de cosas que lo van a bajar. Su pésima actuación en el conflicto de Tía María, que además no ha terminado y que va a provocar otros conflictos, y en segundo lugar el caso Chinchero, que ha sido nuevamente puesto en las primeras planas por lo que ha sacado esta fiscal y que está siendo usado naturalmente por sus adversarios para debilitarlo. Entonces Vizcarra va a ir hacia abajo. Y su popularidad es sustancialmente menor a la aprobación de la propuesta de adelanto de elecciones, ¿no? En las encuestas de Ipsos está 75 a 55, hay como 20 puntos de diferencia, y en la última de IEP ya Vizcarra está en los 47, ¿no? Las últimas veces que él planteaba cuestiones de confianza o el referéndum de la justicia se acercaba más a los 40, no está entre los 40 y 45. Bueno, ya está, pues, como dice Fernando, en un punto de no retorno, ¿no? Es decir, ir para atrás con esta propuesta de adelanto de elecciones simplemente les significaría pérdida de popularidad y va a tener que empezar a ver los otros temas sensibles para el país. Pero, digamos, ¿podría haber un punto de consenso? Es decir, Vizcarra podría llegar a un nivel de entendimiento sobre puntos concretos, podría confiar, digamos, en la palabra del presidente del Parlamento, que no sé cuánto agrupe, digamos, el sentir de los otros parlamentarios también. O sea, se viene comentando sobre la posibilidad de hablar de la bicameralidad o de revocar la prohibición de reelección de congresistas y en general lo de los gobernadores como puntos intermedios en los cuales se podría llegar a un adelanto de elecciones, pero permitiéndole a los congresistas que puedan, no sé, continuar con una carrera política, ¿no? Que puedan continuar una salida y una salida un poco más digna a votar a favor de la propuesta del Ejecutivo que tan vehementemente se han venido a la cual tan vehementemente se han venido oponiendo. Pero lo veo difícil también. O sea, puede pasar cualquier cosa en estas semanas por ahí que el Congreso cambie de opinión, pero yo sí veo que el punto de encuentro con posiciones tan disímiles es complicado. Y estoy de acuerdo contigo, claro, si a Vizcarra le rechazan el proyecto, es difícil que se vaya a quedar tranquilo. Entonces, irá por la opción más agresiva de plantear una cuestión de confianza cuestionada por un sector de constitucionalistas, o se queda de brazos cruzados, o renuncia, tampoco se le ve renunciando, ¿no? Bueno, pero ahí te abre un espacio de mucha mayor incertidumbre, ¿no? Porque, ya vamos a ir de acá a la próxima semana a la pregunta de si es viable o si es constitucional o no, una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, y nuevamente vamos a estar en un proceso, digamos, donde el país no sabe realmente hacia dónde vamos a ir. Bueno, hay opiniones
diversas de los constitucionalistas y de los abogados sobre si funciona, si o no funciona, si es posible o no es posible la cuestión de confianza. Pero finalmente lo que va a decidir esto no es la interpretación de la Constitución, sino la política. O sea, Vizcarra, si está arrinconado, va a asumir una posición más agresiva, como lo ha hecho antes, ¿no? O sea, creo que es muy difícil pensar que Vizcarra vea tranquilamente que su popularidad se desmorona y que el Congreso esgrime la amenaza de vacancia todos los días, y aunque no lo logren, lo va a tener aplastado en lo que queda del gobierno. Eso es muy, muy difícil de pensar o de creer que Vizcarra va a aceptar. Y ha demostrado en los últimos tiempos que, bueno, es un mal gobernante, pero tiene mucha audacia para hacer lo que hizo el 28 de julio del año pasado o para hacer lo que hizo el 28 de julio de este año. Es audaz y es capaz de tomar medidas drásticas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que descartar esa posibilidad de que vaya al choque y trate de disolver el Congreso. Sin embargo, el tema Chinchero, un tema sensible donde él estuvo de todas maneras involucrado como ministro de Transporte, un proyecto cuestionado sobre todo el punto de la adenda, ¿no?, que se dio a Conturhuasi, podría ser, digamos, un argumento suficiente para el Parlamento para buscar la vacancia del presidente de la República. A mí me parece que a estas alturas, a esta etapa de la investigación, no es suficiente. Creo que no hay elementos, más aún ahora que se ha informado que las respuestas al pliego de interrogatorio que se encontraron en la computadora, ¿no?, fueron distintas, además, las respuestas a las que dio el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones. Creo que hay pocos elementos para asociar directamente a Vizcarra con el tema. Creo que la investigación, además, no ha llegado a una etapa en la que se haya probado o haya indicios muy claros esto respecto de actos ilícitos. Entonces, claro, el Congreso igual puede usarla como herramienta política y lo va a hacer. Y ya tenemos a gente como Salvador Heredia y Mauricio Mulder, Héctor Becerril, usando ese argumento. Pero yo a estas alturas no lo veo sólido en lo absoluto. Pero la vacancia de los presidentes en América Latina, son 17 ya, desde Collor de Mello, cuando empezó esto, hasta Kuczynski, Dilma Rousseff, no tiene que ver con la culpabilidad o inocencia de los presidentes, tiene que ver con los votos para vacarlos. O sea, hay culpables que han quedado en sus cargos porque tenían los votos necesarios y hay inocentes que han sido vacados porque había una oposición mayoritaria. Teóricamente, ¿qué debería ocurrir en Chinchero o cualquier otro caso? Puede haber una investigación preliminar, pero se espera al último día del mandato y entonces ahí se le investiga, que teóricamente es lo que debió pasar también con Pedro Pablo Kuczynski. Ya había una serie de indicios, está muy bien, pero se esperaba al último día de su mandato y ahí recién se empezaba la investigación. Pero esto no tiene que ver con la culpabilidad o inocencia, tiene que ver con la política. ¿No? Y lo de Chinchero, tú tienes razón cuando dices que ahora hay una serie de elementos que no muestran claramente, ¿no? Pero eso está siendo usado y hay mucha gente que cree que sí es culpable, como, digamos, la mayoría de la población cree que todos son culpables de algo. Eso está claro, ¿no? Pero ahora, cuentan con los votos, a ver, haciendo el paralelo con lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Cuando se le solicitó la renuncia, digamos, en ese momento, la opinión pública estaba de acuerdo, pues, con que Pedro Pablo Kuczynski tenía que renunciar porque lo de Westfield Capital era escandaloso en la relación con Odebrecht. En el caso de Vizcarra, digamos, la población misma, ¿cómo tomaría que el Congreso intente vacarlo así cuente con los votos? No, ahora no puede, pues, es imposible, políticamente es imposible, porque Vizcarra tiene alrededor de 50, digamos, y el Congreso tiene un 18, rechazo, pues, de 70, 80%, no sé. O sea, políticamente eso no es viable, no pueden hacerlo, pero están esgrimiendo la amenaza y además están tratando de debilitarlo con el caso de Chinchero y con otros casos. Y yo creo que realmente esto lo va a debilitar. Porque ¿cuál es
la gracia de Vizcarra desde el año pasado, desde hace más de un año, la lucha anticorrupción, el abanderado de la lucha anticorrupción. Y cuando al abanderado de la lucha anticorrupción le encuentran una mancha que por lo menos va creciendo, sea verdad o no, ya ese punto fuerte se va debilitando, ¿no? O sea, y en esa medida, Vizcarra, bien velando por sus intereses, debería tener mucho cuidado en cómo se defiende el escándalo chinchero. Yo no creo hasta el momento que hayan elementos, como mencionaba hace un rato, pero por ejemplo vi la entrevista que dio la semana pasada y hay en varias respuestas, hay momentos en los que caen imprecisiones, en los que miente por temas que no son muy relevantes en realidad. Y ahí puede caer en el mismo problema de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Porque uno de los principales problemas de Kuczynski con el caso Westfield, más allá del conflicto de interés que debió en el mundo del debe ser juzgado, acabado su mandato, fue lo mal que manejó la situación. Le mintió a la comisión, y ¿no? las evidentes mentiras que dio al responder a los cuestionamientos, ¿no? Vizcarra no ha caído en ese nivel y ciertamente parece más hábil políticamente que Kuczynski, pero sus primeras reacciones tampoco han sido las más inteligentes. ¿Por qué no respondieron desde el Palacio de Gobierno rápidamente que las respuestas eran distintas de las computadoras a las que dio Vizcarra? Por ejemplo, se hubiera ahorrado 3 días de cuestionamiento, ¿no? Perfecto, señores, deme un minuto porque nos vamos a ir al Congreso de la República. Ya está el congresista Gilbert Violeta, que nos va a dar algunos comentarios sobre el proceso de interpelación que se le sigue al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Congresista, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Omar, un placer. Bueno, congresista, ¿cómo se desarrolla este proceso de interpelación? El ministro ha contestado, entiendo, las 12 preguntas que le habían enviado sobre la fuga o sobre la salida de este sicario Goro. ¿Satisfacen, digamos, la respuesta del ministro al Pleno del Congreso, a los congresistas? Mire, primero, este es una interpelación algo extemporánea. Es un caso que proviene todavía desde junio. Varios meses después estamos haciendo esta discusión. Y en segundo lugar, a portas del diálogo que sostendrá el presidente del Congreso con el presidente de la República, en la que el presidente de la República ha dicho que estará acompañado precisamente del ministro de Justicia y del ministro de Economía y del Premier. Así es que, digamos, pensar de que esta interpelación va a tener otro tipo de efecto político a mí me parece poco realista. Creo que el ministro terminará de explicar y luego se irá tranquilo a su casa y a su ministerio a seguir ejerciendo sus labores. Bueno, pero hay otro tema que también es sensible y que creo que ya el Parlamento piensa interpelar a la ministra de Salud por el caso de las incubadoras, justamente un tema que denunció RPP, se denunció a través de RPP, que ha generado la muerte de 30 niños en un hospital de alta complejidad en Lambayeque. Y la pregunta es, ¿cuál es la situación, digamos, de los hospitales en el país en estos casos? ¿Cuánto se está invirtiendo realmente? Porque lo dramático acá es que se cuenta con el dinero, se cuenta con la plata, con el financiamiento, pero lamentablemente por un tema de descoordinación o vamos a ver por qué motivos no se termina ejecutando. ¿Esto es causal para también interpelar a la ministra de Salud? Yo no sé si la interpelación en sí misma, primero tendrá que ir a la Comisión de Salud del Congreso y explicar en detalle, pero usted ha dado en el clavo, Omar. Hace unos días el ministro de Economía señaló que el presupuesto de inversión del Estado peruano apenas alcanzaba el 30%. Es decir, el 70% del presupuesto que existe para inversión pública no está siendo utilizado. O sea, ¿qué significa esto? Que plata hay, recursos hay, lo que falta es capacidad de gestión, decisiones, liderazgo para implementar las políticas de Estado y hacer las inversiones que los hospitales y los medicamentos se requieren para la población. En el caso del sector salud es aún peor, porque en el caso del sector salud la inversión apenas alcanza el 25% del presupuesto, digamos generosamente. Bueno, sin embargo, entonces sí van a citar a la ministra, pero a la Comisión de Salud primero y después evaluar si la llevan a un proceso interpelatorio. Es lo que corresponde, es lo mismo que ha pasado con el ministro de Justicia, que asistió primero a la Comisión de Justicia y ahora está asistiendo al Pleno. Pero el problema de estos procedimientos también es pues que se pierde un poco el contexto de la discusión y como en el caso del ministro de Justicia, digamos, termina de concurrir al Pleno varios meses después en un escenario completamente distinto.
Bueno, claro. Un dato adicional, congresista Violeta, antes de concluir esta entrevista, tiene que ver con lo que usted publicó en sus redes sociales denunciando una posible persecución política o una persecución a su familia, entiendo, en Chincha. Sí, mire, de un tiempo acá han ocurrido que muy coincidentemente aparecen denuncias contra familiares diversos de congresistas. Hace unos días contra familiares del congresista Eresi, hace semanas atrás contra familiares de la congresista Yanet Sánchez, en fin, y de otras bancadas también, ¿no? Coincidencia de la oposición. Y lo que yo he tomado nota hace unos días que estuve en Chincha es que una persona que se hacía llamar corresponsal de prensa estaba investigando y buscando testimonios allegados a mi familia, ofreciendo 400 soles para que declarasen en contra de mi hermana, en contra de mi familia, en contra de mi persona, e incluso en una propiedad familiar se detectó un dron sobrevolando la casa, lo cual nos llamó mucho la atención. Entonces, aquí el tema fue necesario hacer esta alerta porque si hubiera alguna denuncia que posteriormente ocurriese, que la población sepa qué es lo que está pasando en el país. ¿Pero usted atribuye, congresista, de alguna manera? ¿Usted cree que esto sea responsabilidad del gobierno? ¿Cree que sea responsabilidad del presidente Martín Vizcarra, que esto es una persecución política? ¿Es una posibilidad para usted? Omar, espero que no, porque significaría persecución política contra la oposición democrática en el país y tomaría ribetes de otra connotación política. Así es que esperemos que esté descartada esa posibilidad. Finalmente, congresista, ¿qué se espera para la reunión de mañana entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, Pedro Laechea, ¿no? Dado que la agenda al menos se ha vuelto algo más amplia, pero el punto central para el presidente de la República sigue siendo el adelanto de elecciones. Mire, soy muy pesimista sobre esta reunión, lo he dicho días atrás, y después de leer la carta que el presidente de la República le ha mandado al señor Laechea, en la que dice que quiere hablar sobre la política de competitividad nacional, en la que quiere hablar del presupuesto, en la que quiere hablar de diversos otros temas, me queda claro de que el resultado de esta reunión que se va a realizar mañana a las 5 de la tarde va a ser de resultado cero. Porque aquí el tema central es el tema político, el conflicto, la confrontación del Ejecutivo con el Parlamento y lo que debería ser un acuerdo para solucionar esta crisis política. Pero si es que hay varios otros temas que el Ejecutivo cree que va a tratar antes que la crisis política, me queda claro que no va a haber ninguna solución importante. Bueno, sin embargo, y con esto acabo, en el proyecto de presupuesto que envió el MEF al Congreso, ya hay una partida de 700 millones de soles para este adelanto de elecciones. Así es, porque ya el Ejecutivo dio por hecho de que va a haber proceso electoral para adelanto de elecciones, está destinando 700 millones para este propósito y por lo tanto para el Ejecutivo lo que haga el Parlamento, las reuniones de diálogo o la propia deliberación de la Comisión de Constitución parece que para el Ejecutivo es solo una formalidad. Esto podría, ahora se acabó, esto podría torpedear, digamos, la aprobación del presupuesto de la República que tiene hasta el 30 de noviembre. Mire, no creo, el Parlamento siempre termina aprobando el presupuesto que plantea el Ejecutivo, pero a mí no me preocupa tanto el presupuesto, lo que me preocupa es la crisis política en sí misma y la necesaria salida que tendría que ser el resultado de un diálogo sincero, fraterno, pero también digamos, directo, cara a cara, entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, para que puedan tener la libertad de hablar de una manera más abierta y con los diversos aspectos que debería motivar un diálogo de esta naturaleza. Pero ya en la medida que le ponen a 3 ministros por delante y un contexto de temas cerrados, me queda claro que este diálogo no va a tener mayor resultado. Muchas gracias, congresista Violeta, el congresista Gilbert Violeta desde el Parlamento, donde se está llevando la interpelación al ministro Vicente Ceballos, que justamente va a ser uno de los que asista a esta reunión con el presidente Pedro Laechea, ¿no? En principio lo que se propone desde el Parlamento es que haya consenso, que haya diálogo, que se pongan de acuerdo en unos puntos. Hemos mencionado que eso pues es muy difícil siendo realistas, pero ¿qué alternativa hay, no? Porque valga en verdad lo que uno siente o percibe de escuchar, de leer, de ver diferentes análisis, es que no hay absolutamente ninguna alternativa en el corto plazo más que el choque por el choque. Bueno, primero creo que es significativo la interpelación al ministro
Ceballos ahora, lo de la ministra de Salud. Es decir, siempre hay problemas en el gobierno, siempre ocurren hechos como lo que ocurren en salud o en justicia o en cualquier otro sector, pero es nuevo esto que se da después de la presidencia de Olaechea, es decir, desde que la oposición recobra la dirección del Congreso que había perdido, porque Salaverry se pasó al bando del gobierno, y ahora están en una posición más agresiva, más a la ofensiva. Esto es una muestra de eso, ¿no? Aunque no vaya a pasar nada con Ceballos, pero ya es una muestra que no había ocurrido desde marzo del año pasado, cuando entra Vizcarra con la anuencia de la mayoría del Congreso, y después cuando ya se enfrentan a él, pero Vizcarra estaba muy fuerte. Ahora sí empiezan, lo cual indica que hay un cambio ya de actitud y también de cómo ellos perciben, cada quien cómo percibe la situación. En otras palabras, la oposición del Congreso se siente un poco más fuerte ahora y empieza a golpear. Todavía suavemente, pero ya empieza a golpear. Y lo otro que quería comentar de lo que decía Gilbert Violeta es lo del presupuesto, que no se gasta. Claro que no se gasta. Los funcionarios públicos están aterrorizados con todo este problema de la corrupción. Aquel que firma lo consideran inmediatamente, le encuentran algo y lo consideran corrupto, lo denuncian y se fregó. Bueno, y sea culpable o inocente. Hay muchos culpables, ciertamente. Y esto se agrava, sobre todo en los gobiernos regionales y locales, donde todos son absolutamente nuevos. Entonces, si soy nuevo y tengo todo este ambiente, no, yo prefiero no firmar, ¿no? Sí, y el caso en particular que denunciaron sobre el fallecimiento de esto es no lo va a poder explicar bien el Ejecutivo, pero sí es correcto que es una competencia trasladada al gobierno regional, ¿no? O sea, claro, no están preparados. El Ejecutivo debería hacer algo respecto de la política de salud, de ser más vigilante, pero la responsabilidad funcional corresponde al gobierno regional. Claro, en papeles, pero ahí tienes un problema, ¿no? Porque este hospital de alta complejidad en Lambayeque es un hospital que recibe a gente no solamente de la región Lambayeque, sino a gente de toda la macrorregión norte. Entonces, dada la importancia que tenía el hospital y la gravedad de tener 30 niños de 125 atendidos muertos, te dice, oye, la política pues nacional también tendría que estar mirando estos casos, es una emergencia, ¿no? Pero, y la reconstrucción del norte es otro ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto se ha avanzado en términos de ejecución? ¿20%? Y ya vamos años en el tema. O sea, es la ineficiencia del Estado que siempre existió y la corrupción en el Estado, pero ahora se ve agravado en el último tiempo porque hay un temor muy grande a que le caiga encima la Contraloría o que los denuncien. Los trámites, en lugar de agilizarse, se hacen cada vez más complicados, pretendiendo con eso evitar la corrupción. No evitan la corrupción, pero lo que evitan es que se pueda realizar la inversión indispensable del Estado, y ¿no? Cuando el presidente dice nos vamos, muchos funcionarios dejan de hacerle caso al ministro. Claro. ¿Cuánto tiempo más va a estar ahí este señor o esta señora? Claro. Pero claro, dado digamos cómo está pintado el escenario, que no luce nada bien, valgan verdades, y este año ha sido desastroso en varios indicadores, uno piensa, pues sí, ¿no? El presidente de la República, Martín Vizcarra, pues por ahí tiene razón. Entonces, lo mejor es que se vayan todos estos señores, porque no se llegan a poner de acuerdo entre el Ejecutivo, el Parlamento, los gobernadores regionales y locales, no quieren firmar nada. Te dice, bueno, cambiemos esto de una vez. Bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que es la menos mala de la salida. Ya no hay salida buena, no hay salida ideal, no hay salida que pueda contentar a todos. Pero yo creo que es la menos mala. Ahora, los que más ardorosamente critican al presidente Vizcarra, dicen que es un desastre, quieren que se quede, o sea, no quieren que se vaya. Ya, eso me parece un poco complicado, ¿no? Pero las otras alternativas me parece que son peores, quedarse con Vizcarra hasta el 2021, con una situación que no va a cambiar con el Congreso, va a seguir el enfrentamiento, van a seguir atacándose, Vizcarra va a seguir tomando medidas populistas para mejorar su aprobación. Su comportamiento en conflictos sociales es desastroso, era antes desastroso y va a ser peor en el futuro porque va a tener más miedo todavía de enfrentarse a cualquiera que le bloquee una carretera. Entonces, eso va a empeorar hasta el 2021. Ahora, ¿por qué no es una posibilidad, digamos, para el propio presidente, si está tan cansado efectivamente, de renunciar al cargo y ceder el paso a Mecha Arauz? ¿Por qué esa no es una alternativa?
No creo que es la magnitud de la derrota política. Yo tengo la sensación de que Vizcarra quiere pasar esto como quiere dejar abiertas sus posibilidades políticas para el futuro y dejar este sentido de trascendencia, este legado de nosotros salimos de esta crisis gracias a mi audaz decisión. Entonces, que él renuncie lo deja como el gran derrotado de la situación. Y entrega el gobierno a sus enemigos. Entonces es bien difícil políticamente que él vaya a tomar ese paso. Ahora, pero además con Meche Arao, perdóname, sería un desastre peor, porque Meche no tiene partido, no tiene bancada, no tiene nada, pero además no tiene popularidad. ¿Cómo obtuvo su popularidad Vizcarra? Atacando al Congreso y a la clase política. Mercedes Arauz es congresista, ella no puede atacar al Congreso, no puede atacarse a sí misma. Entonces, estaría en una posición más débil que Vizcarra y sin popularidad. Imagínate, ahí todos los revoltosos que toman la carretera, todo el mundo se desmandaría porque sabría que está ante un gobierno muy débil. O sea, la posibilidad de que pueda ser un gobierno de aquí al 2021 es nula. Sería caótico, ¿no? Independientemente de las cualidades personales que tenga esta señora, pero no tiene manera de gobernar, no es posible. Ahora, permítame cambiar de tema en el poco tiempo que nos queda, sobre la SUNEDU. La SUNEDU, la superintendencia que verifique, está viendo todo el tema de la calidad universitaria, está nuevamente bajo ataque, podríamos decirlo, dado que la Comisión de Educación ha solicitado se forme una comisión investigadora para esta entidad. O sea, yo creo que esto va un poco en línea de lo que decías hace unos minutos, Fernando. Otra muestra del Congreso que se siente fortalecido, que está envalentonado, de contragolpear. Y ahora tenemos, bueno, esto ya se intentó con Milagro Salazar, ya hubo una comisión investigadora hace un año y medio, y ahora con Tamara Arimborgo, una de las opositoras más hostiles al gobierno, ¿no? toman esta decisión que vamos a ver si se aprueba en el Pleno o no, pero por los votos que vienen en la comisión, uno entendería que sí. El tema de la SUNEDU en particular, con todo el contenido político que tiene por los intereses de varios congresistas con distintas universidades, ¿no? Que sienten que la SUNEDU es un obstáculo a sus negocios. Bueno, la han intentado ya varios años, digamos, traer abajo, ¿no? La reforma universitaria, con todas las deficiencias que tiene, se ha intentado torpedear, pero ahí ha resistido. Sí, bueno, yo creo que Eric tiene razón cuando dice que hay muchos intereses, tanto económicos como ideológicos y políticos, digamos, de torpedear a la SUNEDU. Me parece que ahora van a tratar de usar el poder ahí para hacerlo. Ahora, también hay, no sé si será cierto, pero hay ciertas sospechas de un uso político, de caerle encima a determinadas universidades que no son muy adictas al gobierno. Por ejemplo, es el caso de la Universidad San Martín de Porres. Sabemos ahí donde estaba Alan García, en el Instituto de Gobierno, el rector Chan ha sido ministro de Alan García, entonces le impusieron una sanción. La verdad no tengo elementos para juzgar eso, pero hay este temor de que sea usada políticamente. Pero al margen de eso creo que hay muchos intereses también en torpedear a todos estos cambios que han habido, ¿no? Bueno, a veces los propios dueños de las universidades están representados muy bien en el Congreso y de manera mayoritaria, ¿no? Pero hay forma, digamos, de que la reforma universitaria que ya se emprendió dé marcha atrás. Y multipartidariamente. Sí, de toda la bancada. Yo creo que es difícil. Lo que están tratando de hacer es entorpecer el proceso final de licenciamiento que debería concluir por los propios plazos previstos por los SUNEDU a fines de este año, ¿no? Claro, si es que esto termina en los representantes de SUNEDU yendo al Congreso, teniendo que prepararse para las sesiones, esto efectivamente les dificulta su trabajo, los desprestigias un poco o lo intentas hacer. Pero creo que políticamente tampoco tienen el margen para tratar de retroceder en la reforma educativa, no la universitaria. Perfecto, señores, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias a ambos, al periodista Eric Sablich y a Fernando Rospigliosi, analista político. Ahora, nos vamos a una pausa, no se despeguen porque venimos con mucho más. Vamos a comentar la encuesta del poder que ha publicado la revista Semana Económica y que estuvo a cargo de Ipsos. Así que venimos con eso.